Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Quiero compartirte una pequeña reflexión, dándole gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y esto está en la palabra en el libro de Juan 3:16. Es una cita muy famosa, una cita que todo el mundo en alguna ocasión de su vida creo que ha escuchado esta cita. Es una cita muy bonita, pero también trae un lado que poco he escuchado predicar de ese lado, de ese versículo, y estamos reflexionando sobre esto, esperando le sirva para su vida y para mi vida, ¿verdad? Juan 3:16 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, perdón. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera el Señor ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y estábamos reflexionando en esa palabra. No se pierda de qué, no se pierda de dónde. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que usted y yo nos salvemos. ¿Nos salvemos de dónde? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿de dónde nos vamos a perder? ¿Por qué habla ahí para que no se pierda? ¿En dónde nos vamos a perder? Y eso es lo que nos vamos a enfocar. Estaba yo reflexionando en esa palabra, ¿verdad? Porque hemos escuchado muchas veces lo bonito, o sea, lo de que el Señor dio a su Hijo, y Él dio a su Hijo por ti y por mí. Pero ¿por qué tuvo que hacer eso? Nos preguntamos por qué Él tuvo que dar su Hijo para morir por cada uno de nosotros. Porque dice que no quería que nos perdiéramos, y no nos perdiéramos de dónde, ¿verdad? Y quiero reflexionar esta mañana sobre eso, que es poco escuchar sobre esta palabra que voy a hablar el día de hoy, ¿verdad? Es sobre el infierno. El infierno es real. Y esta intención no es para meterte miedo, no meterle miedo ni amenazar a alguien o mandar a alguien, que he escuchado muchas veces que mandan a cualquiera al infierno por lo que está haciendo, cuando el Señor dice que Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que corramos al arrepentimiento. Él no quiere que vayamos a este lugar. Jesús habló de este lugar. Y eso no es, esta reflexión no es para meterte miedo, no es para que busques a Dios por amenaza. No, Dios no necesita meterte miedo para que tú busques de Él, porque Él ya hizo el sacrificio para que tú no vayas a este lugar. Pero este lugar es real, este lugar existe. Jesús hablaba de este lugar. Mucha gente piensa que el infierno no existe. Mucha gente cree que el infierno es como lo pintan en muchas películas, que es un lugar de diversión, que es un lugar donde vas a ir a gozar la vida. Muchos dicen incluso que el infierno es aquí en la tierra. La mayoría ha escuchado mucho eso. ¿Por qué? Por todas las situaciones que pasamos, por vivimos en violencia. Pero déjame decirte que no se le acerca nada a lo que la palabra habla. Este es un lugar de tormento. Es un lugar donde no existe la paz. Es un lugar donde es puro llanto, dolor. Dice que ahí será el crujir de dientes. Entonces, mucha gente cree eso, o mucha gente piensa que al momento de morir ahí se terminó todo. Ya no existe más allá. No existe la vida después de la muerte. Pero el Señor nos ha hablado en su palabra. Sé que muchos que creen en eso no es porque no han leído la palabra, e incluso no creen en la palabra. Pero aunque no crean, eso no cambia las cosas. Mucha gente desafortunadamente no cree en este lugar.
Pero este lugar es real, este lugar existe. Este lugar no fue creado para nosotros, fue creado para Satanás y sus ángeles, pero por la desobediencia del ser humano está cayendo a ese lugar, pero por la propia decisión de cada uno. Porque muchos dicen, es que Jesús, ¿por qué nos manda si Él es amor? Sí, Él es amor, pero es un Dios justo, y Él sabe que nosotros muchas veces cometemos muchas injusticias en la cual no podemos entrar al reino de Dios de esa manera, pero por eso Él dio su vida para que nosotros podamos tomar esa salvación que Él ya nos ha regalado. Pero mucha gente, por eso es importante esta reflexión, porque mucha gente no sabe de qué se puede librar. Mucha gente no sabe de lo que se está salvando. Por eso muchas veces hay que rogarle a la gente. A veces nosotros, muchas personas le tienes que rogar para que busquen de Dios. Si supieran realmente que es por su bien, porque queremos que ese sacrificio que Jesús hizo en su vida pueda llevarse a cabo y que sirva para tu vida, porque Él ya murió por ti y resucitó. Él venció a la muerte, Él dio su vida, pero ¿para qué? Para que nosotros no nos perdamos. De tal manera Él nos amó, para que todo aquel que crea en Él, todo aquel que crea en ese sacrificio, no nos perdamos en este lugar, mas tengamos vida eterna. El Señor hablaba en la palabra, habló muchas veces del infierno. Dice la palabra en Mateo 5:22, dijo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto en el infierno de fuego. Y en Mateo 5:29 dice la palabra, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Muchas veces piensan que nos tenemos que sacar el ojo. No. Habla sobre si hay cosas que son agradables para nosotros, que no las queremos dejar. Pero dice, es mejor que la dejes. Es mejor que dejes eso para que puedas entrar al reino de Dios y no que te quedes con eso y seas echado al infierno. Jesús hablaba de este lugar. En Mateo 10:28 dice la palabra, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En el infierno. Que no temamos a aquel que mata el cuerpo. ¿Por qué? Porque mucha gente, ¿cuántas veces no hay hijos de Dios, personas que buscan de Dios y son asesinados? Y muchos se preguntan, ¿pero dónde estuvo Dios ahí? Dice la palabra que muchas veces no alcanzamos a entender nosotros. Sus pensamientos son más altos que los de nosotros. Y muchas veces no entendemos que morir en Cristo dice que es ganancia. ¿Por qué? Porque es un mejor lugar. Para aquel que muchos se preguntarán, pero entonces ¿por qué mi familiar murió? Pues una enfermedad y Dios no lo sanó. Sabemos que dice la palabra que Dios sana para testimonio. Y hay muchos testimonios, pero muchos Dios no sana. ¿Por qué? Porque Él ya tiene un propósito. Él ya sabe que la persona ya cumplió su propósito y necesita regresar a Él. Nosotros no somos de este mundo. Dice que somos peregrinos. Entonces tarde o temprano, si tú buscas de Dios y tú te entregas a Dios, tarde o temprano tienes que regresar. Y la muerte es ganancia para cada uno de nosotros. Pero si nosotros creemos en ese sacrificio. Y mucha gente no sabe que existe este lugar. Mucha gente no cree en este lugar. Dice que temamos a aquel que puede matar el espíritu y no el alma, y no el cuerpo. En 2 Corintios 4:18 dice la palabra, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este cuerpo que usted y yo tenemos es temporal. Este cuerpo va a regresar a la tierra.
este cuerpo va a ser sepultado, este cuerpo se lo van a comer los gusanos, este cuerpo se va a descomponer un día. Pero el alma, lo que no se ve, todo lo que nosotros miramos es temporal, pero las cosas que no se ven, dice la palabra, son eternas. ¿Y cuál es? Es el espíritu, el alma, la salvación. Hay otro lugar. El Señor nos hablaba contándonos una historia. Muchos dicen que son una parábola, y yo en lo que yo he meditado en la palabra, en todas las parábolas el Señor dice que es una parábola, pero en esta ocasión Él está relatando una historia con nombre de personas y usa personas que eran reales. Entonces, para mí es una historia real lo que Jesús estaba contando. No lo estaba contando cualquier persona, era Jesús mismo. Y esto está en el libro de Lucas 16, del versículo 19 al 31. Como siempre les digo, léanlo en su casa. Lucas 16, del versículo 19 al 31. Yo lo voy a tratar de resumir para no hacer muy largo este video. Este habla de una historia de dos hombres. Dice que un rico y un hombre que estaba enfermo, en la pobreza, vivía en la calle, a las puertas. Dice que este hombre rico, él hacía banquetes. Dice que cada día hacía banquetes, vivía la vida, como muchos viven la vida en este tiempo, disfrutando las fiestas, haciendo banquetes todo el tiempo. Y eso no es malo de hacer quizá una fiesta, como hacía Job, que todos los días entregaba holocaustos al Señor, dice. Porque tal vez por algunos de su familia estaba haciendo mal, él entraba en sacrificio, pero este señor no dice que estaba haciendo eso, sino que hacía un banquete, dice, con esplendidez. Era un hombre rico, pero también nos habla de un hombre pobre. Había un mendigo, dice, llamado Lázaro. Dice que estaba echado en las puertas, dice, de aquel en las puertas de aquel donde vivía, me imagino que algún palacio donde vivía este hombre rico o alguna casa lujosa. Pero dice que este hombre estaba lleno de llagas, que incluso los perros llegaban y lamían sus heridas. ¿Se imagina en qué situación estaba este hombre? Nos relata esta historia de dos hombres, uno que tenía todo aparentemente y el otro que quizás no lo tenía. Un hombre estaba sano y el otro estaba enfermo. Pero yo siento que la diferencia más grande que había en estos hombres era su vida espiritual. Porque mientras uno tenía su confianza en el dinero, mientras uno confiaba en todo lo que tenía, porque no dice que él se acordaba de Dios, el otro mendigaba, lloraba quizá. Dice que los perros llegaban y se lamían. ¿Se imagina la situación en la que estaba este hombre? Pero dice la historia que llegó el momento llegó el momento que a muchos nos va a llegar. ¿Por qué? Porque este cuerpo es temporal. Dice esta historia que llegó el momento que dice que aconteció que el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham se le podría decir en ese tiempo, la época, el seno de Abraham era como el lugar privilegiado, como ahora le podemos decir cuando vas a una fiesta y eres el invitado de honor. Eso, él dice que este fue llevado por los ángeles. Y dice que también murió el rico y fue sepultado. ¿Verdad? Esa historia habla de estos dos hombres que fue sepultado. Dice la palabra de Dios, y en el Hades alzó sus ojos. El Hades es una palabra griega traducida, algunas Biblias dicen Seol, algunas versiones pues hablan y dicen el infierno, que es el lugar donde llegaban en ese tiempo. Se puede traducir diferentes traducciones, ¿verdad? Pero dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Y el Señor está contando esta historia para aquellos que dicen que al momento de morir se acaba todo. Aquí el Señor dice que Él
alzó sus ojos estando en tormentos. También aquí el Señor le habla a todo aquel que dice que el infierno es un lugar de diversión, el infierno es un lugar donde hay muchas cosas. No, dice la palabra que levantó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham, vio de lejos, como una persona que supuestamente al momento de morir se acaba todo. ¿Cómo puede ver de lejos? Es porque hay algo después de la muerte. Y vio al padre, a Abraham. Dice entonces, él dando voces dijo: Padre amante, en misericordia, y envía a Lázaro, que moje tan solo la punta de su dedo para darme agua. ¿Se imagina el sufrimiento que tenía este hombre? Y aquí nos habla de que uno fue llevado al seno de Abraham y el otro fue llevado al Hades. Y por eso es que digo que la diferencia de estos dos hombres era su condición espiritual. Para aquel que está pasando en estos tiempos, muchas veces, si tú estás pasando por una enfermedad, si tú estás tirado en cama, te dicen que es porque tú no tienes a Dios. O como los amigos de Job, algún pecado te estarás haciendo. Pero vemos aquí que si tú puedes estar enfermo, tú puedes estar tirado en cama en este momento, tú puedes tener todo lo que el mundo te da aquí en contra tuya, pero tu confianza en Dios te va a hacer llegar al lugar privilegiado. Pero muchas veces a nuestra mente llega que si estamos enfermos es porque Dios no está con nosotros, que si no tenemos algo, no tenemos para comer. Este hombre, dice la palabra, que no tenía ni para comer, que estaba esperando las migajas que cayeran. Y dice que los perros lamían las heridas. Pero cuando llegó el momento de partir de este hombre, llegó a un lugar privilegiado. Y eso es contado por Jesús. Y en este momento esa persona se seguirá dando gozo en ese lugar, aunque aquí sufrió. Por eso nosotros no entendemos muchas veces los procesos y no entendemos que nosotros no somos de este mundo. Dice la palabra que somos peregrinos. Entonces yo te invito a, si te has sentido desanimado porque estás enfermo, porque tienes una enfermedad que tal vez los doctores te digan que no puede, que ya no hay solución, cree en el Señor para ir a ese lugar de privilegiado y no para ir a ese lugar de condenación. Nosotros no somos nadie para mandar a nadie al infierno. Yo no te voy a decir que por esto y esto vas a ir al infierno. No, porque el Señor no vino a eso. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y dice de tal manera Él amó al mundo para que tú y yo nos salvemos de este lugar y no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. El Señor quiere que sepa que este lugar es real y Él no quiere que te pierdas. Tal vez estás viviendo la vida como este rico que hacía lo que hacía, vivir la vida, porque muchos dicen: ay, yo voy a vivir la vida, pero no saben que hay consecuencias de todo eso. Hay consecuencias de cómo estemos viviendo nuestra vida. Pero aquí lo importante no es eso, sino lo importante es que tú reconozcas a Jesús en tu vida, que reconozcas que de tal manera Él vino a salvarte. Él vino Él dio su Hijo para que tú no te pierdas en este lugar. Dice que este hombre le dijo que a Abraham que él no podía mandar a Lázaro por eso, porque no se podía pasar de ahí para allá. Pero él le dijo: entonces manda a avisarle a mis hermanos. Él se acordó de sus hermanos que no querían que fueran a este lugar. Dice: para que no vengan a este lugar, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a bien de que ellos tampoco vengan. Y Abraham le dijo: atienden a Moisés y a los profetas, a ellos óiganlos. Óiganlos. ¿Y cuántos tenemos familias que necesitan
¿Cuántos nosotros nos clamamos como este hombre que ya era demasiado tarde para su vida? Clamaba por sus hermanos. ¿Cuántos tenemos familias que sabemos que están perdidos, que sabemos que están viviendo una vida como este rico? Y no quiere decir que el que es rico se va al infierno y el que es pobre no, sino que habla de la condición espiritual. Si tú pones tu confianza en Dios, Dios estará con nosotros, aunque muchas veces nos va a ir mal. Yo sé que nadie habla de esto, pero muchas veces al buscar de Dios el mundo se te va a venir encima. Muchas veces no vas a tener ni dónde vivir, no vas a tener dónde dormir, no vas a tener ni para la comida. Vas a estar enfermo, tirado en cama. Pero el Señor tiene un lugar preparado para cada uno de nosotros y no es aquí. Y eso es lo que el Señor quiere hablarnos en este día. Porque de tal manera Él amó a Dios, al mundo, para que tú y yo no nos perdamos, sino que corramos al arrepentimiento. Él no quiere que nos perdamos en este lugar. Él no quiere que vengamos a este lugar, que vayamos a ese lugar. Muchos dicen que el infierno es aquí. Si esto para nosotros, muchos, las personas, es el infierno, ¿te imaginas lo que es realmente el infierno? Este señor ya no tenía oportunidad. Este señor ya no pudo hacer nada. Porque dice la palabra que mientras hay vida hay esperanza. Y le decía a Abraham que oigan a los profetas y a Moisés. Porque si incluso uno va de aquí para allá, no lo van a hacer caso. Y eso pasó. Jesús resucitó de entre los muertos. Y Jesús es el que está contando esta palabra y no le creemos muchas personas. ¿Cuántos testimonios no hay en este momento, en este mundo actual? Y no queremos creer. Y no quiere el Señor que tú te pierdas, porque uno dice tal vez mañana o después. No sabemos cuándo es nuestro último día, porque al momento del suspiro, el último suspiro de esta tierra, nos puede pasar lo que le pasó a este rico que abrió sus ojos en tormento. Ya no tenía más que hacer, pero tú y yo sí podemos hacer algo. Tú y yo estamos con vida y podemos tomar esa decisión. ¿Dónde pasaremos la eternidad? ¿Te has preguntado eso? Porque muchos, aunque digas no creo yo en el infierno, el que no lo crea no quiere decir que no es real. Y mucha gente se está llevando la sorpresa al abrir los ojos en este lugar. Y por eso queremos hablar en esta tarde, en esta mañana, sobre esto. El Señor quiere salvarte. Él ha dado la vida por ti. Yo sé que quizás te gustará la diversión y todo como este rico, pero mira al momento de morir qué es lo que pasó. Por 50, 60, 80 años de felicidad perdemos toda la eternidad. Yo quiero invitarte que reflexiones en este día sobre esta palabra que es palabra de Jesús. Él mismo contaba esta historia. Y Él no quiere que te pase eso a ti. Él no quiere que te arrepientas demasiado tarde. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque Él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para los que están en Cristo Jesús no hay más condenación, sino hay un lugar que Él fue a preparar. Dios te bendiga, esperando reflexionemos sobre este lugar, sobre estas cosas que Jesús mismo hablaba. Y dice, ok, créanle a los que Él ha mandado hablar. Y es la palabra de Dios. Y aquí lo dice. Dios te bendiga.